conmigo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos. Quiero compartirte hoy lo que Pablo nos escribe en Romanos. Y me gustaría que estudiáramos un poquito lo que Romanos dice. Si tú no estás leyendo tu Biblia en este momento, muy mal, muy mal. Pero si tú quieres comenzar a leer tu Biblia en este momento, muy bien. Romanos es un buen libro y te recomiendo, tú puedes leer tu Biblia como quieras, pero te recomiendo que leas libros completos. Que no te brinques Romanos 1 y mañana Hechos 4 y luego Levíticos 3. No. Trata de leer la Biblia completa, y en el libro de Romanos está muy, pero muy entendible lo que Pablo nos enseña y lo que Dios quiere que aprendamos a través de él. Quiero hacerte dos preguntas. No me las tienes que contestar, no tienes que levantar la mano, ni lo tienes que decir abiertamente. Pero siendo honestos, ¿alguno de ustedes le ha pasado por la cabeza si pudieras morir por la gente, hacerlo? Que tú dijeras, siendo honestos, ¿sabes qué? Si yo pudiera morir por esta familia que está en necesidad para que ellos vivan, lo haría. Siendo honestos, no me tienes que contestar. O que tú dijeras, siendo honestos, yo creo que yo sí podría morir por la gente. No sé cuántos de ustedes lo han pensado o les gustaría hacerlo. Ahora, posiblemente tú dijeras, bueno, depende de quién es. Depende. Porque si es mi papá, si es mi mamá, si es mi esposa, si es mis hijos, claro que lo haría por ellos, pero depende, ¿quién es? Si es el vecino, pues no sé, ¿verdad? Si es gente que no me cae muy bien, a lo mejor no. Pero ¿alguna vez te ha pasado que tú podrías morir por alguien y dar la vida por alguien? ¿O te gustaría hacerlo? También la segunda pregunta que tengo para ti hoy es, ¿te has dado cuenta en lugares, tanto en tu casa, en el trabajo, en la familia, quizás en la escuela, quizás aquí en la misma iglesia, que alguien vive mal, alguien actúa mal, alguien no se merece las cosas? Una persona que dices, pero ¿cómo es posible que lo pongan en ese lugar? ¿Cómo es posible que le perdonen? ¿Cómo es posible que le ayuden si se porta mal? Y que la gente que es el patrón, que es el papá, que es el director, que es el pastor, diga, ok, pues entonces acércate a nosotros. Y te has dicho, pero ¿por qué lo ponen si no se lo merece? ¿Cómo es posible que ahora ya hasta mejores amigos son? ¿Les ha pasado? ¿Han visto? ¿Lo han observado? Y tú dices, es que no se lo merece. ¿Sabes de que la respuesta a estas dos preguntas no la sé de tu parte, pero sí la sé en la Biblia? Porque Cristo Jesús vino a morir, pero Él no vino a morir por la gente buena. Cristo Jesús no vino a morir por la gente buena. Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. Y generalmente la gente que somos pecadores no somos buenos, porque somos pecadores. Contrario a la que la cultura humana te dice, ya que tu mente, es que los buenos son los que se van a ir al cielo. Es que Dios nada más quiere a los buenos. Es que Cristo Jesús murió por los buenos. Cristo Jesús vino a morir por todo el mundo, por buenos y por malos. La ventaja de ser malo es que sabes que eres malo. Es que dices, pues si soy malo, pues me merezco esto, necesito ayuda. Esa es la ventaja de ser malo, de ser pecador, de que sabes de que necesitas un salvador, de que sabes que necesitas a alguien que te ayude. La desventaja de ser malo es que la gente dice, oye, es que es bien malo, no se quieren juntar contigo, te tratan mal, te dicen cosas malas, etcétera, etcétera. Las personas que se creen buenos, no volteas a ver a nadie, pero seguramente tú dices, es que esa persona es bien buena. Y si les va mal, dices, pero es que ¿por qué les va tan mal si son más buenos que nada? Mira nada más. Oye, a los malos, porque alguna vez lo hemos dicho, oye, a esos que se merecen lo peor, que es peor, ¿verdad? No les pasa nada. La desventaja de sentirte o creer que eres bueno es eso, que dices, yo no necesito ayuda, I'm okay. Tú dices, yo no necesito de nadie más,
yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo no hago cosas malas, yo no robo, yo no peco, y te crees bueno. Y la desventaja es esta, de que como eres bueno, piensas que no necesitas a nadie y en muchas ocasiones ni a Dios. Y las personas que se creen que son buenas, porque se creen que son buenas, piensan que ya la hicieron y que van a entrar al cielo por el hecho de que son buenas. Te voy a leer un pasaje que seguramente te va a ayudar a entender por qué Dios no murió por los buenos y por qué es que debes estar agradecido que cuando eras malo, cuando eras débil, Cristo llegó a tiempo a tu vida. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a estudiar este pasaje. Y si cuando vas a un concierto de un artista que te gusta mucho o vas a un estadio para ver el partido de tu equipo favorito, no nos quejamos. En la iglesia también por eso duramos mucho. Amén. Porque venimos a escuchar a Dios, porque venimos a alabar a Dios, porque venimos a hacer tiempo para que los del restaurante se vayan y cuando llegues a comer, comas pronto. Amén. Gracias, pastor, con mucho gusto. Por eso es que predico largo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y te quiero compartir hoy lo que es la reconciliados y justificados con Dios. Reconciliados y justificados con Dios. Reconciliados y justificados con Dios. Romanos capítulo 5. Y vamos a estar observando alrededor de 5 pasajes, 5 versículos que nos van a ayudar bastante. En el versículo 6, dice conmigo, Romanos capítulo 5, versículo 6. A la verdad, ¿están conmigo ahí? Amén. Ok, dice lo siguiente: a la verdad, como éramos incapaces, por favor subraya esa palabra, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, subraya lo siguiente: en el tiempo señalado, subrayalo, en el tiempo señalado, Cristo murió por la gente buena. Es lo que dice mi Biblia. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Por quién? Por los impíos. La versión, la nueva, la Reina Valera. La nueva versión internacional. ¿Por quién murió Jesús? Por los malvados. A ver, espérame tantito, he estado viviendo engañado. No, Cristo Jesús murió por la gente buena. Este pasaje me dice que en el tiempo señalado, Cristo Jesús murió por los malvados. ¿Por qué murió por los malvados? Porque éramos incapaces de salvarnos. Éramos incapaces de salvarnos. Y luego dice así, versículo 7: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Es decir, Pablo a través del libro de los Romanos nos dice, posiblemente exista una persona o hay alguien que muera por una persona buena. Es que es bien buena persona, es que no se merece sufrir, es que esa persona es buena, por lo tanto puedo dar mi vida por él, porque es buena. Jesucristo no vino a morir por los buenos, Jesucristo vino a morir por los que son justos. Y ahorita te estoy confundiendo, ese es mi trabajo, pero al final te vas a ir con, qué bueno que me confundió el pastor. Pero Jesús no vino a morir por los buenos, vino a morir por los justos. Y sabes que Pablo dice, alguien puede morir por alguien bueno, pero no cualquiera puede morir por un justo. Un justo es una persona mala que alguien tomó su lugar para que este malo ahora pueda tener los beneficios de ser justificados delante de Dios. El punto es esta, iglesia. Todos nosotros éramos pecadores y seguimos siendo, pero te voy a decir por qué éramos. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir,
nadie se merecía entrar al cielo. Nadie merecía tener una relación personal con Dios. Nadie podía tener seguridad de que iba a salvarse, porque estábamos peleados con Dios. Dios, por el pecado, nos separaba de Dios. Dios es santo, nosotros no. El pecado, que es todas las cosas que ofenden a Dios, y no nada más lo que pensamos que está mal, sino todo lo que ofende a Dios, nos separaba de Él, y por lo tanto no teníamos conciliación. No teníamos paz con Él. La reconciliación viene porque estábamos enojados con Dios, o Dios estaba enojado con nosotros. Tú te has enojado con alguien y después te has reconciliado. ¿Por qué te reconciliaste? Porque estabas enojado. ¿Por qué te reconciliaste? Porque querías conservar la amistad, porque querías tener paz. Por eso hubo la reconciliación. Con Dios también, la humanidad estábamos enojados, o Él estaba enojado con nosotros, pero Cristo Jesús vino a reconciliarnos. Y después de que nos reconcilió, después de que somos malos, pecadores, que no merecíamos ir al cielo, Cristo Jesús viene, muere por nosotros, y ahora nos da la justificación. Es decir, podemos estar bien delante de Dios. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, eres una persona justa delante de Dios. Leí esto que me llamó mucho la atención, que la Coca-Cola, ¿verdad? Espero que nos den regalías porque lo mencioné. La Coca-Cola pone tu nombre en una lata, ¿verdad que sí? Y alguien se fue al extremo y dijo lo siguiente: no, Vicente Fernández lo grabó en una penca de maguey. Wow, yo no grabé en la penca de maguey tu nombre. Los jóvenes búsquenla en Google, ¿verdad? Los que no están tan jóvenes saben de lo que me refiero. Ok, entonces la Coca pone tu nombre en una lata. Vicente Fernández lo pone en una penca de maguey y lo graba. Pero ¿sabes qué es grueso? ¿Qué es bueno? ¿Qué es grandioso? Que Cristo Jesús pone tu nombre en el libro de la vida. Que así que cuando tú mueras, entonces, porque Cristo tomó tu lugar, te reconcilió con Dios, y ahora ¿qué crees? Después de estar enojado con Dios, de estar en pelea con Dios, después de no acercarte con Dios, ahora ya estás bien. Ahora eres justo. Dios veía tu pecado y decía: nada, no te vistas, que no vas, como dicen por ahí. No. Pero ¿sabes qué? Inmediatamente cuando Cristo Jesús nos reconcilia con Él, nos hace justos. Y Dios dice: eres justo para entrar a mi presencia por la eternidad. Qué interesante que Cristo murió por los malvados, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, ¿qué crees? Éramos una bola de malvados. Amén, hermano. Y el relato continúa, perdón, versículo 8, dice, y este me encanta, seguramente que tú te lo sabes de memoria, seguramente que te lo has predicado, y si no, tienes que recordar que ese es uno de los pasajes favoritos del pastor Rigo Cruz. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mírame por un segundo. Esto se pone bueno. Cuando nosotros como humanos nos guiamos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos y por nuestros ojos, buscamos a las personas buenas o buscamos a las personas que se lo merecen, ¿cierto? Como humanos. No, pues es que se porta bien, déjame le ayudo. No, pues es que es una buena persona, déjame le ayudo. Es que me cae muy bien, déjame le ayudo. Nunca me ha hecho nada malo, déjame le ayudo. Ese es el amor humano. Ese es el amor de hombre, de mujer. El yo te ayudo porque me caes bien, yo te ayudo porque me ayudas, yo te ayudo porque lo necesitas. En nuestra humanidad es como alguien te trató mal y lo pensamos. Ahora, por cuestiones de ser cristiano, lo hacemos, aunque me tratase mal, aunque no te lo mereces. Pero sin Cristo Jesús decidimos a quién ayudar, decidimos a quién darle. Y Cristo Jesús dice, ¿sabes? Y otra de las cosas, esto es lo interesante. Si tú sabes que una persona, tú le vas a dar $10, pero esos $10 los va a usar en comprar droga,
no se los vas a dar, ¿cierto? No, ¿por qué le voy a dar dinero si sé que los va a ir a malgastar? ¿Verdad que sí? Tú dices, no, si tú sabes que una persona con $10 va a ir a comprar comida, se los das, ¿verdad? Cristo Jesús hizo lo siguiente, dijo, ¿qué crees? Ustedes pecaron. ¿Qué crees? Ustedes eran mis enemigos. ¿Qué crees? Ustedes se están portando mal. ¿Qué creen? Se van a seguir portando mal, van a seguir pecando. Pero ¿qué crees? Aún así yo te quiero. A los que estamos casados les cae el 20 de por qué tu esposo está contigo. Ah, es que no te merezco. Sí, no, de verdad no mereces estar conmigo. Es que yo soy bien malo. Sí, eres bien malo. Ay, es que soy de lo peor. Sí, eres de lo peor. Pero aún así te quiero. Pero aún así te amo. Pero aún así he decidido estar contigo. Pero aún así voy a estar contigo hasta que Cristo venga. Ay, o sea, vamos a vivir muchos años juntos, ¿verdad? Que no sabemos cuándo va a venir Cristo. A pesar de nuestros errores, Jesucristo hizo lo siguiente y dijo, sí, yo sé que eres pecador. Sí, yo sé que eres malo. Sí, yo sé que eres débil. Sí, yo sé que te vas a portar mal. Sí, yo sé que me vas a fallar. Pero yo muero por ti. Yo decido tomar tu lugar porque te amo. Y mi amor va más allá de los ojos humanos o de los sentimientos humanos. Y eso está fenomenal. Si tú y yo no entendemos eso, iglesia, estamos perdidos. El amor de Dios se muestra en eso, que aún cuando tú y yo éramos pecadores, cuando éramos débiles, cuando nos merecíamos ir al infierno, Cristo tomó tu lugar y te hizo justo delante de Dios. Y eso para mí de lo mejor que puede existir, porque a Él no lo engañamos. Él sabe cómo somos. Nos engañamos a nosotros mismos. Ouch. Nosotros mismos nos engañamos. Versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Me voy rápido para después regresar. Dice, si éramos enemigos de Dios, Pablo dice, si éramos enemigos de Dios y Cristo nos reconcilió y ahora somos justificados, pues claro que vamos a ser salvos del castigo de Dios. Es decir, seremos salvos de la ira venidera, seremos salvos de ir al infierno, porque somos justos delante de Dios por la sangre preciosa de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario, por el amor de Dios para todos los malvados. Y luego continúa el relato, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces, ¿te das cuenta, iglesia? ¿Te das cuenta que tú y yo éramos enemigos de Dios y que nos volvimos amigos porque Él nos salvó por medio de Cristo? ¿Te das cuenta que nuestro nombre no iba a estar en el libro de la vida? Íbamos a ir al infierno, pero Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Te das cuenta de que si ahora Jesús murió por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna, podemos estar seguros de que cuando mueras vas a entrar a la presencia de Dios? Algo interesante, recuerda que Cristo sabe cómo eras y tú no eras capaz de salvarte. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Ahora tú y Dios pueden estar hablando siempre y abiertamente porque tú le has entregado su vida. Y quiero compartirte algunas cosas que encontré interesante. Y la primera es esta que vemos en este relato de Romanos. Ninguna persona se puede salvar por sí misma. Ninguna persona se puede salvar por sí misma. Nadie se puede salvar por sí misma. Nadie puede decir, yo soy suficientemente bueno como para merecerme el cielo. Nadie puede decir, yo voy a hacer las suficientemente obras para ganarme el cielo. Nadie puede decir, bueno, yo voy a hacer tales cosas como para entrar a la presencia de Dios. Nadie puede salvarse por sí mismo. Hay gente, recuerda que solamente Jesucristo resucitó por su poder. Hay personas que Jesucristo resucitó.
Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro no resucitó por sí mismo. Jesús resucitó él mismo porque él es Dios. Por lo tanto, iglesia, importante, ninguna persona puede ser salva por sí mismo. Nadie, nadie. Tú vas a ser salvo porque crees en Cristo Jesús y lo tienes en tu corazón. Tú vas a ser salvo porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. La primera cosa es eso. Ninguna persona se puede salvar por sí mismo. Algo interesante que encontré en este pasaje es de que Cristo murió por todo el mundo. Eso es interesante. Cristo murió por todo el mundo. Te voy a decir por qué es interesante. Porque algunas ocasiones como cristianos creemos que Jesús nada más nos ama a nosotros y la Biblia dice que Dios ama al mundo. Algunas personas creen, y por religión, creen que Cristo murió solamente por los buenos. Que Cristo murió nada más por las personas que se portan bien. Alguna gente se la pasa pensando que porque son buenas, recuerda, buenas comparado con quién, ¿ok? Que porque son buenos o se creen buenos van a entrar a la presencia de Dios o Dios los ama. No, seguramente que tú has escuchado que la gente te ha dicho, a él predícale, a él sí háblale, a él ayúdale, porque él es malo, porque él es malo. Jesús murió por los malvados. ¿Te puedes imaginar? ¿Por qué murió por los malvados? Porque ninguno de nosotros éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Éramos débiles. Bendito el día en que tú dijiste, yo soy pecador, yo soy malo, yo necesito ayuda y yo creo en Jesús que me va a llevar al cielo. Ese día fue el más glorioso de tu vida, porque entonces vas a entrar a la presencia de Dios, porque entendiste el mensaje. Ninguna persona se puede salvar por sí misma y Cristo dio su vida por todo el mundo. Algo para entender, algo para meditar, que Jesús, Él murió no por los buenos, pero sí por los justos. Jesús no murió por los buenos, Jesús murió por los justos. Es lo que dice la Biblia. Y te lo voy a leer para aquellos que estén confundidos. Versículo 7. Jesús murió por los buenos. Jesús no murió por los buenos, murió por los justos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Lo he dicho, lo he leído, predicado, hablado, compartido. Hay gente que decimos, es que esa persona es bien buena. Lo único que le falta es creer en Cristo Jesús. Lo único, todo lo que le falta es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es todo. Ahora, cuando hablamos de los justos, me voy a adelantar y te voy a decir lo que significa la justificación. Te voy a dar lo que significa justificación. Y la justificación te lo voy a leer, después te lo pongo. Es la acción de justificar que convierte o transforma lo que era injusto o no conforme a las normas en justo o verdadero, conforme a un criterio de justicia, de normas o de verdad. Déjame te escribo lo que es la justificación. Justificación, la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. Eso es la justificación. La justificación es la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús con nosotros. Recuerda, tú y yo malvados, tú y yo pecadores, tú y yo incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Al tiempo correcto de Dios, cuando Dios le plació, cuando Dios marcó el tiempo para que tú y yo le aceptáramos, entonces Cristo vino y nos dio la vida eterna. Y si tú y yo éramos malvados, si tú y yo nos portábamos mal, si tú y yo éramos pecadores y no nos podíamos salvar, a partir de que Cristo tomó nuestro lugar, nos hace justos. Es decir, que Dios ahora nos ve con agrado. De ahí que tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy una persona justa delante de Dios. Yo soy alguien justo, es decir,
Dios te ve perfecto. Dios te ve perfecto para entrar al cielo. ¿Cuáles son los requisitos para entrar al cielo? Ser justo delante de Dios. ¿Cómo puedo obtener la justificación? A través de Cristo Jesús. Y si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres justo. Son buenas noticias para ti. Amén. ¿Todavía están conmigo? ¿Sí? Entonces tenemos que entender que Jesús no murió por los buenos, pero sí murió por los justos. Es decir, por los que creen o por los que creemos en Él. Y algo que me encanta, y a quien no, la siguiente cosa que aprendemos de la reconciliación y la justificación con Dios: Jesús nos salvó del castigo de Dios. Jesús nos salvó del castigo de Dios. Jesús nos salvó del castigo de Dios. Y eso sí merece un aleluya. Y eso sí merece un gloria a Dios. Y eso sí merece un gracias, Señor. Jesús nos salvó del castigo de Dios. ¿Cuál es el castigo de Dios? El castigo de Dios será cuando la gente, cuando Cristo venga, cuando venga el rapto. El castigo de Dios será la gente que se quede aquí por no haber creído en Él. Tú como cristiano, tú como justo, no recibirás ese castigo. ¿Cuál es el castigo de Dios? Aquella gente que no se ajusta, que no acepta a Jesús, que no crea en Él, no va a entrar al reino de los cielos, no va a entrar al cielo. Pero tú que eres justo, tú que crees en Cristo Jesús, tú que eres seguidor de Jesús, tú que sigues fieles sus enseñanzas, tú eres justo. Dios te salvó de que no vayas al infierno. ¿Y sabes qué? Eso se llama gracia. Honestos son aquellos que sabemos que no nos merecemos entrar al cielo. Si tú eres honesto contigo, eres cristiano, dices: yo no me merezco entrar al cielo. Pero Dios no se basa en nuestros merecimientos. Dios se basa en los que creemos en Cristo Jesús para entrar al cielo. Y si tú crees en Cristo Jesús, tú eres justo y tú vas a entrar a la presencia de Dios. Te voy a leer unos pasajes porque ese tema se puso bueno. Lo de que Dios nos salvó del castigo, o algunos nos va a asustar. Yo no sé, yo me siento en paz, yo me siento tranquilo porque Dios nos salvó. Quiero que leas Romanos capítulo 8. Marca Romanos 5 porque vamos a regresar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, que son vueltas atrás. Y lo bueno de venir a la iglesia en domingo, que leemos la Biblia. Amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Recuerda, Jesús nos salvó del castigo de Dios. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. ¿Sabes cuál es la condenación de los que no creen en Cristo Jesús? No entrar a la presencia de Dios. ¿Y vas a estar en la presencia de Dios o vas a estar alejado de la presencia de Dios por siempre? Tú que eres justo, buenas noticias para ti. La presencia de Dios te espera por la eternidad. Vamos a leer otro pasaje que está en Primera de Tesalonicenses. Adelante. Primera de Tesalonicenses. Sí, está un libro que se llama así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Entonces, recuerda, tú eres justo porque no podías salvarte. Tú eres justo porque aceptaste a Cristo Jesús. Tú eres justo delante de Dios. Tú vas a entrar al cielo porque Dios te ama, porque entendiste que necesitabas un Salvador. Y recuerda esto, que al tú aceptar a Jesús, Dios te está librando del castigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, hay dos cartas, no se me van a confundir. La primera, en el capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó. Subraya la última parte: que nos libra del castigo venidero. Que nos libra del castigo venidero. Es decir, que Jesús va a venir, va a hacer el rapto, ya sea que tú y yo estemos vivos, como cristianos nos vamos a ir con Él. Si tú y yo estamos muertos físicamente, resucitaremos con Él y Jesús nos va a librar
del castigo de Dios. Por eso debes estar feliz y contento de ser hijo de Dios, de ser cristiano, del tiempo de Dios llegó a tu vida, de ser salvo y de que entendiste la verdad, que solamente Cristo te va a llevar a la presencia de Dios. Tú has sido reconciliado. Estábamos enojados con Dios, pero también has sido justificado. Estás bien, estás en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Y eso te debe dar motivo de agradecimiento a Jesús. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por tomar mi lugar y todos los días vivir agradecido con Él. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Si no las puedes leer, apúntalo si las ves en tu casa, o puedes ver el video en YouTube y lo puedes ver en la página de Facebook de Casa Adobes. Ahí también lo puedes volver a repetir. Y si Dios te habla, coméntale a tus amigos acerca del tema en Facebook. Comparte el link. Y si Dios no te habla, entonces no digas nada. Amén. No lo compartas ni pongas comentarios negativos. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. En el versículo 9 dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, lo voy a leer. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mírame por un segundo. Cuando dice que Jesús nos libró del castigo de Dios, está diciendo lo siguiente: tú no vas a ir al infierno y tú no vas a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación será después de que Jesucristo venga por su iglesia. Va a venir Jesús, ¿cuándo? No sabemos. ¿En qué momento? No sabemos. Pero va a venir por todos los cristianos o por todos aquellos que han vivido una vida cristocéntrica. Y la cuestión es esta, de que Jesús no te escogió para que sufrieras el castigo. Ojo, estuve leyendo de una persona que compartía que Dios sí nos llamó al sufrimiento a nosotros. Dios nos llamó a sufrir a nosotros como personas, pero a sufrir por no hacer nuestros deseos carnales. Aquellos que han intentado estar a dieta y que dices, bueno, voy a estar a dieta, hoy no voy a comer tacos grasosos, ¿ok? Porque estoy a dieta. Si a ti te encanta la carne, si a ti te encantan los tacos, estás sufriendo, ¿cierto? Yo estoy sufriendo ahorita. O sea, Dios sí nos va a permitir sufrir, pero el sufrimiento es por mi carne, por dejar de hacer lo malo. Cuando alguien se te atraviesa, te avienta el carro encima, tú quisieras responderle de la misma manera. Y sufres y te enojas porque dices, tengo que amar a mis enemigos. Y vas manejando normal, estás sufriendo por dentro. A eso sí te llamó Dios, a sufrir por eso, a sufrir por obedecer a Dios, por negarte a tu misma carne. Pero Dios, a ti que eres justo, a ti que eres cristiano, no te llamó a sufrir al infierno, no te llamó a sufrir la gran tribulación. De eso Jesús se encargó. Tú eres reconciliado y eres justificado. Quiere decir que cuando va a ser el rapto, yo no debo de tener miedo, porque el rapto va a ser cuando Dios quiera y yo me voy a ir con Él. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser la gran tribulación? Yo no debo de tener miedo, porque yo no voy a estar en la tribulación. ¿Que cómo va a ser el infierno? Yo no debo de temer. Un pastor el otro día estuvo predicando 5 cosas que encontrarás en el infierno. Pues encontrarás tú, dijo el otro. De ese castigo Dios nos libró. ¿Valdrá la pena obedecer a Cristo Jesús? Amén. ¿Valdrá la pena servir a Dios? Amén. ¿Valdrá la pena poner todo lo que yo tengo al servicio de Dios? Amén. ¿Valdrá la pena sufrir aquí en la tierra por no hacer mi voluntad? Claro que sí vale la pena, porque Dios te libró de eso. Y de eso debes salir tú bien contento y feliz en esta mañana. Nosotros tenemos que entender que Jesús nos salvó del castigo de Dios. Tú y yo fuimos reconciliados y fuimos justificados. ¿Cómo demostró Dios su amor? En que envió a Cristo Jesús a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Y me encanta que nosotros somos
justificados, apúntalo, somos justificados por medio de Jesús. Somos justificados por medio de Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido justificados. Al principio te dije, ¿te has dado cuenta de las personas que se portan mal, que no se merecen las cosas? Sin embargo, alguien viene y le habla bien al patrón, le dice al patrón que lo perdone, le dice al policía que los perdone, le dice al papá que lo perdone, en las iglesias que lo perdone, y aunque no se merece, los de autoridad lo juntan, lo aceptan, lo perdonan, lo reciben, y tú dices, pero ¿por qué? Ha sido justificado, está bien. ¿Por qué razón? Por alguien más. Sabes que hay ocasiones que a nosotros nos dan trabajo no porque los merezcamos, sino porque alguien nos justificó. Dale trabajo, se lo merece, lo va a hacer bien. Jesucristo hizo lo siguiente: habló con papá Dios y le dijo, Él cree en mí. No te fijes en sus pecados, no te fijes en sus errores, recíbelo acá en el cielo. Y somos justificados delante de Dios, somos reconciliados con Dios, somos justos delante del Señor. Quiero que, que creamos esto, que tú y yo, al creer en Cristo Jesús, estamos en paz con Dios. Dios ya no está enojado con nosotros. Dios ya no ve nuestro pecado. Dios ve la sangre de Cristo que está en ti. Y eso te hace justo, te hace, lo voy a decir entre comillas, te hace perfecto delante de Dios. Perfecto porque Él te va a recibir. Pero ¿cuántos como yo estamos en construcción? Amén. Somos una obra en construcción y Dios nos sigue cambiando y nos sigue perfeccionando y seguimos trabajando. Quiero hacer un resumen de lo que con la justificación, lo que viene. Y la justificación viene, te voy a decir algunas cosas. Un defecto mío que me gusta que entiendas bastante. Un defecto mío, perdón, que me gusta que te vayas entendido de lo que hablamos. Por eso repito y repito y repito y te doy apuntes. Ese es un gran defecto mío. Pero espero que mi defecto sea de bendición para tu vida. Que a veces te cansas quizás de apuntar, a veces te pierdes en la enseñanza, pero que tus apuntes los puedas repasar en tu casa. Que puedas ver la predicación para que la vuelvas a recibir. Lo que viene con la justificación, ¿ok? Ahí va, la justificación viene, primero, la justificación viene de Dios. La justificación viene de Dios. Dios decidió hacerte justo. Ahí va, la justificación viene de Dios. La justificación viene de Dios. La justificación viene por medio de Cristo Jesús. La justificación viene por medio de Cristo Jesús. La justificación viene por medio de Cristo. La justificación viene por medio de Cristo. La justificación viene cuando éramos incapaces. La justificación viene cuando éramos incapaces. La justificación viene cuando éramos incapaces. Cuando yo me convertí a Cristo Jesús, yo dije lo siguiente: cuando yo entendí este mensaje, cuando yo acepté la salvación, dije, ¿por qué me tardé tanto en conocer a Jesús? ¿Por qué tuve que conocer a Jesús cuando ya era grande de edad? ¿Por qué no le entregué más de mi juventud? ¿Por qué no le serví cuando estaba más joven? ¿Por qué no le conocí desde que era niño? ¿Por qué no conocí a Jesús desde que yo estaba en mi edad temprana? ¿Por qué me tuve que esperar? Y siempre me hice esa pregunta: ¿por qué? Tantas peleas que me hubiera evitado, tantos golpes que me hubiera evitado. ¿Cuántos años tardé ofendiendo a Dios inconscientemente? ¿Cuánto tiempo tardé yo en estar lejos de Dios? ¿Por qué me tardé tanto? Y la respuesta es la siguiente: al tiempo de Dios te da la salvación. No al tiempo nuestro, al tiempo de Dios. De ahí que si tú tienes amigos que no son cristianos, tú tienes que orar por ellos. Señor, que acepten la salvación. Si tú tienes familiares que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes que orar por ellos. Tú tienes que orar, ayunar, Señor, que sean salvos, Señor, que sean justificados, Señor, que entiendan que están viviendo mal, Señor, que se arrepientan de sus pecados, Señor, que cambien.
Pero tienes que orar, tu trabajo es orar, tu trabajo es mostrarles el amor de Cristo Jesús. Y al tiempo, no a tu tiempo, al tiempo de Dios ellos serán salvos. No sabemos cuándo es el tiempo de Dios. Algunos podríamos decir, no, pues entonces todavía no es mi tiempo. Yo no sé cuándo sea tu tiempo. Yo no sé si te va a dar tiempo. Pero lo tienes que aceptar hoy. Es lo que tenemos que compartir. Pero tú tienes que estar orando por las personas que al tiempo de Dios serán salvos. Que las personas no se mueran, no dejen esa tierra sino tener a Jesús en su corazón. Y recuerda lo incorrecto, termino con esto. La justificación viene para los malos o para los malvados. No te ofendas, no te enojes conmigo, pero si tú entrabas en esa categoría es porque necesitabas a Cristo Jesús, porque tú no te podías salvar solo, porque tú no podías entrar a la presencia de Dios por ti mismo, por ti mismo. Recuerda que Dios te ama. Y recuerda que Dios murió por ti. Recuerda que envió a su Hijo por ti. Termino con esta pregunta para ti. Termino con esta pregunta. ¿Cómo puedo obtener la justificación? ¿Cómo puedo obtener yo estar justo delante de Dios? Si soy malo, si soy pecador, si me porto mal. Por medio de aceptar a Jesús en tu corazón. Por medio de aceptar a Jesús en tu corazón. Es la única manera de que tú puedas entrar al cielo. ¿Cómo puedo yo mostrar que soy justo? ¿Cómo puedo darme cuenta que soy justo delante de Dios? ¿Cómo puedo yo mostrar que he sido justificado? Que no estoy enojado con Dios, que tengo paz con Él, que puedo tener una relación personal con Él. ¿Cómo lo puedo hacer? Con tu estilo de vida, viviendo como nueva criatura, haciendo las cosas que agradan a Dios, manteniéndote fiel a las enseñanzas de Él. Entonces tú vas a mostrar que en verdad has nacido de nuevo, teniendo tu tiempo devocional, hablando de Cristo con los que no lo conocen. Entonces tú vas a mostrar que has nacido de nuevo. ¿Cómo puedo yo mostrar que he nacido de nuevo? Con tus acciones. Recuerda, venir a la iglesia es algo lindo, es algo bueno, pero cualquiera puede ir. Pero no cualquiera es la iglesia de Cristo Jesús. No cualquiera. No cualquiera. Tú has sido salvado. Tú has sido cambiado. Tú has sido renovado. La presencia de Dios en tu corazón te hace nueva criatura. La presencia de Dios en tu corazón te dice, tú estás bien delante de Dios. Y eso te debe dar paz y te debe dar libertad para vivir una vida cristiana, para obedecer la Biblia, leer la Biblia y para compartir a los demás. Y sobre todo, para no tener miedo de cuando mueras o cuando sea el rapto. Tú y yo no podemos tener miedo de eso, a menos de que no hayas nacido de nuevo. Ponte de pie conmigo, por favor. Termino con una oración sobre tu vida.